Qué maravillosa presencia del Señor, amén. Así deberíamos estar siempre. Nos olvidamos de todos los problemas, ¿o no? Nos olvidamos si tenemos almuerzo o no hoy día, si nos han pagado o no, si nos pagaron y ya se nos acabó. Aleluya. El Señor es maravilloso, Él está aquí, su presencia está aquí. Hoy día tengo la bendición y la honra de compartir la palabra. El pastor me la puso difícil. Todos los que trajeron su Biblia, hoy día vamos a leer harto la palabra. Por eso los hago que la traiga. Tengo la garganta un poquito malita, pero mientras que predico se va a sanar. Amén. Así que los que trajeron su Biblia, tómenla, apunte, subráyela. No sea religioso, se puede hacer una rayita. Viera cómo está la mía, para que usted vaya aprendiendo. Amén. El Señor puso una palabra en mi corazón esta semana. Y quiero que el Santito... ya puso ahí. Quiero que la leamos todos juntos. 1, 2, 3. Entre la prueba y el propósito. ¿Qué pasará entre medio? Amén. Vamos a orar para que el Señor use esta palabra, para que no sea yo, sino que sea Él a través de mí. Amén. Señor, te damos gracias por este día. Gracias por esta palabra que tú pusiste, Señor, en mi corazón. Te pido, Padre, que tú bendigas mi voz, bendigas, Señor, mi garganta, para que pueda predicar tu palabra, Señor, con tranquilidad. Que no sea yo, Señor, que seas tú a través de mí. Padre, que se destapen los oídos esta mañana, que se destape nuestra vista para poder escuchar esta palabra, Señor. Dios mío, con tu corazón, con un corazón dispuesto y disponible. Toda distracción se va, Dios mío, que hoy día podamos ser edificados y bendecidos por ti. Gracias, Jesús. Menguo para que tú seas, Señor, hoy día, para que tu Espíritu Santo nos ministre. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Quiero que me acompañe a Romanos 8:28. Alejandrita, si me puedes correr un poquito la estufa para poder ver la pantalla. Porfa. Romanos 8:28. La leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y sabemos que a los que aman a Dios, ¿a quiénes? A los que aman a Dios. Algunas cosas, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Amén. ¿A cuántos de nosotros nos cuesta creer esto? Que todas las cosas que nos pasen nos van a ayudar a bien. Raro, ¿verdad? O sea, si no se nos acabó el gas de la estufa y no tenemos para comprar el gas y hace frío, ¿nos va a ayudar a bien eso? Si me diagnosticaron una enfermedad, ¿me va a ayudar a bien? Si se murió un ser amado, un ser querido, si terminé una relación de años con una persona que amaba, ¿me va a ayudar eso a bien? Nos cuesta creer, ¿verdad? Nos cuesta creer que todas las cosas nos ayudan y están dentro de la voluntad de Dios. A veces nos olvidamos que nuestro Dios es un Dios de propósito. Pero muchas veces este propósito se va a revelar a tu vida y a mi vida en los procesos más difíciles. Y los procesos de Dios no siempre son cómodos, ¿no es cierto? Pero son tan necesarios. O sea, nunca nos van a acomodar las situaciones difíciles, pero son necesarias. Dios no improvisa, Él trabaja en etapas, en temporadas, y cada objetivo es eterno en tu vida. Hoy vamos a ver a la luz de la palabra cómo podemos permanecer firmes en medio de estos procesos difíciles, firmes en nuestra fe. Amén. Ahora, en medio de cada prueba que vivimos, nosotros somos expuestos a tomar una decisión. O nos acercamos más al Señor o nos apartamos de Él. O sea, si yo el día miércoles, el día de oración, tuve un día horrible en el trabajo, me peleé con las personas del trabajo, me faltó el dinero, no sé, me peleé con la familia, algo pasó en mi vida. Y eso va a hacer que yo llegue la noche y diga, no me voy a conectar. Me voy a meter a la cama, me voy a acostar y ahí voy a quedar. Me alejo de Dios. En cambio, si yo digo, el día fue horrible, no sé qué está pasando esto, Señor, no lo entiendo, pero voy a conectarme y voy a rendirme a ti y me voy a entregar a tu presencia en este día, algo tú vas a hacer. Entonces, de ti depende y de mí depende si ese proceso nos va a acercar a Dios o simplemente te va a alejar, incluso de la iglesia, de estar en su presencia. Amén. Es la prueba
es la prueba la que revela si nuestra fe está basada en emociones o en convicciones, como decía el pastor Ismael la semana pasada. O sea, si yo estoy en la carne o ando en la emoción hoy día estoy en mi periodo, las mujeres, entonces, no tengo ganas de ir a la iglesia, mejor me quedo acostadita porque está calentita la cama. Entonces, ¿qué pasa ahí? O sea, yo soy hija de Dios por convicciones, soy radical en lo que yo creo, voy a servir al Señor en todo tiempo, o si el día está nublado, no voy. ¿Qué va a pasar ahí con nosotros? Amén. Ahora, también hay momentos donde las pruebas revelan y nos ayudan a ver que en nuestras debilidades hay cosas que no están bien. Entonces, cada prueba nos damos cuenta que hay debilidades en nosotros, ¿verdad? Es importante entender que las pruebas y tribulaciones no son un fin en sí mismas, sino el medio que Dios usa para llevarnos a un propósito mayor, a una transformación espiritual y a una búsqueda más profunda del Espíritu Santo, de quién es Él. Ahora, cuando tú te das cuenta que estás en un proceso difícil, como te decía recién, o te acercas o te alejas. Si tú te acercas en medio de la prueba, entre la prueba y el propósito que va a haber después de esa prueba, créeme que Dios te va a enseñar cosas tremendas y poderosas. ¿Ya? Ahora, para los que anotan, ¿hay beneficios en la prueba? ¿Puede creerlo? O sea, ¿puede haber un beneficio después de haber perdido un ser amado? ¿Cuál sería el beneficio? ¿Puede haber un beneficio si me separé, si me divorcié, si me echaron del trabajo y no tengo para pagar las cosas? Si mi hijo se fue al mundo, si mis hijos no quieren venir a la iglesia, ¿qué beneficio va a tener eso para mí? Porque nosotros nos decimos, ¡ay, qué rico! Mi hijo se va al mundo, ¡ay, que estoy gozosa, Señor! ¿O usted dice eso? No creo, ¿cierto? ¡Oh, qué rico! Me echaron de la pega, no tengo plata, ¿cómo voy a pagar las cuentas? O me peleé con mi esposo. Uno no puede ver un beneficio en ese momento porque uno está ahí en medio del caos. Ahora, el primer beneficio de la prueba, porque déjeme decirle que si hay beneficios, es que el Señor desarrolla nuestra perseverancia. ¿Qué desarrolla? La perseverancia. En Romanos, capítulo 5, versículo 3 y 5, Romanos 5, 3 y 5 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. O sea, gloriarse significa que estamos seguros, que resistimos ahí firme, aunque venga la tormenta, aunque venga el mar, la tempestad, yo me voy a gloriar en esta tribulación, sabiendo que la tribulación produce paciencia, que tanto nos cuesta. ¿A quién le cuesta la paciencia? A mí me cuesta. La paciencia es la perseverancia, es estar resistiendo, aunque no vea nada, resisto. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. O sea, es aquí donde tenemos que resistir y decir, Señor, no entiendo el proceso, no entiendo por qué tengo que vivir esto. Ahora, tenemos que entender que hay dos tipos de pruebas. Hay pruebas que Dios permite que vivamos con un propósito mayor. Hay otras pruebas que son consecuencias nuestras, de nuestra desobediencia, de nuestro pecado. Si yo cometo un delito y robo y me pillan, ¿a dónde me voy? A la cárcel. Me arrepiento, Dios hace un cambio en mí. Pero ese proceso difícil de estar en un infierno, en una cárcel, con una condena, por ejemplo, es un infierno estar ahí. Ese proceso, esa prueba, ¿me la mandó Dios? No. Si yo soy una joven que aún no me he casado y tengo una relación y fornico antes del matrimonio y quedo embarazada, un hijo es una bendición sin duda, pero a los 17 años, a los 14 años, es terrible ser mamá. No está preparado el ser humano para eso. Por algo el Señor dijo que teníamos que tener el pacto matrimonial primero. Entonces después esa hija, lo más probable es que va a sufrir un proceso con ese bebé, pero eso no es un proceso que Dios le mandó. Porque Dios no le dijo, anda y fornica y ten un hijo antes del matrimonio. Entonces, esa prueba en ese caso sería consecuencia del pecado y de nuestras malas decisiones y acciones. Entonces, usted después no puede decir, hoy estoy súper probado, y estáis pecando como loco, por hermano. No podemos decir eso, entonces tenemos que identificar, ya Señor, este proceso es porque tengo un carácter como la mona. Entonces, si yo, no sé, me están aislando a mi amigo, es porque yo soy jodida, entonces algo está pasando en mí. Y tengo que, como dice la Escritura, escudriñar lo profundo de mi corazón
para saber si realmente esa prueba es producto de mi desobediencia, de mi mala actitud como hijo de Dios, o es una prueba que Dios envía para fortalecer nuestro carácter, para enseñarnos. Amén. Entonces, lo primero era el beneficio que tenemos que perseverar. Segundo beneficio, y este me encanta porque dice que somos testimonio para otros. Segunda de Corintios, capítulo 1, versos 3 y 4. Segunda de Corintios, capítulo 1, versos 3 y 4, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con la cual nosotros somos consolados por Dios. O sea, el proceso que tú estés atravesando hoy día te va a servir como testimonio para ayudar a otros. Ahora no te vas a dar cuenta en este momento, quizás no lo puedes ver, tú puedes decir, ¿cómo esto que me está sacando lágrimas de sangre? ¿Cómo este proceso tan doloroso me va a servir para yo ayudar a otros? Yo me acuerdo que cuando me aparté del Señor y estuve en el mundo 7 años, cuando me vuelvo al Señor, yo le pedía perdón al Señor por ese proceso donde me aparté de Él. Era joven todavía. Y yo decía, Señor, ¿por qué? ¿Por qué fui carrete? ¿Por qué fumé cigarro? 3 cajetillas de cigarro diarias me fumaba. ¿Por qué tomaba? Porque los otros tomaban y yo hacía lo mismo. ¿Por qué, Señor? Y el Espíritu Santo no me decía nada. Entonces yo me sentía muy culpable. ¿Por qué me aparté, Señor? ¿Por qué no los vi antes? ¿Por qué fui tan mala contigo? Pero cuando Dios me llama al pastorado y me topo con jóvenes que tienen la edad que yo tenía en ese tiempo y me cuentan cosas, a veces ni siquiera me tienen que contar. Y yo sé dónde andan. Yo sé cuál es el pecado que están haciendo. O cuando me dice, pastora, conocí a un chico. Y yo les digo, no es por ahí. Porque el Espíritu Santo es como que me muestra una película desde la palabra, obviamente. Siempre la palabra es el primer consejero, ¿verdad? Pero el testimonio que yo pude vivir y pude entender, el Señor no permitió, no quiso que yo desobedeciera y me fuera. Pero lo que viví me sirvió como testimonio hoy, porque yo no sabía que iba a ser pastora en ese entonces. Y hoy día puedo con convicción de causa saber qué pasa con los jóvenes, dónde se desvían, dónde están, cuando van a ser tentados, porque así también el diablo me tentó a mí y me sacó. Entonces, tu testimonio hoy día, quizás tú estás atravesando cosas con tus hijos, cosas financieras o con tu familia. Después te vas a dar cuenta que vas a estar aquí mismo en la iglesia cuando llegue un hermano y te cuente sus problemas y tú digas, me pasó lo mismo que a ti. Y mira, el Señor me ayudó de esta manera. Así lo hice y Dios se glorificó en mi vida. Entonces no mires en poco tu proceso, porque tu testimonio va a tener un gran propósito. Hoy día no lo conoces, pero hay un propósito. Ahora, tercer beneficio. Nos prepara para un propósito mayor, lo que estamos hablando. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido mucho tiempo, o que hayáis padecido un poco de tiempo. Dígalo, un poco de tiempo. Él mismo os perfeccione, afirme, establezca y fortalezca. O sea, el Señor ya nos está advirtiendo que vamos a padecer un poco de tiempo. Pero nosotros estamos, ¡ay, Dios mío! ¿Cuándo va a terminar esto? Me meto a una y no salgo de una y hay otra. Y a veces estamos como Sadrach, Mesach y Abednego. Cuando Nabucodonosor prendió el horno, ¿cuántas veces lo prendió? 7 veces más fuerte. A mí me ha pasado eso, ¿a usted no le ha pasado? Que viene una prueba, después la otra, y uno dice, ¡ay, Señor, por favor! Pero en medio de eso, dice el Señor que hay un propósito eterno. Por eso es que tenemos que sacarnos la venda de nuestros ojos y mirar como Cristo mira esto. Y decir, ya, Señor, estoy en este horno, estoy en este proceso. ¿Cuál va a ser el propósito de esto? O sea, o me voy a acercar o me voy a alejar y lo voy a pasar la tormenta contigo. Es ahí donde tenemos que meditar. Ahora, cada lágrima que tú has derramado, iglesia, cada lágrima que tú has derramado, hombre, mujer, jóvenes, tiene un propósito eterno de Dios en tu vida. Nuestras lágrimas no son en vano. No hemos llorado en vano. No nos han pasado situaciones porque somos malos cristianos. Ay, me enfermé, estoy pecando. Empiezo a revisar todos los pecados que tengo. Claro, a veces sí. Pero hay pruebas que Dios permite, aunque tú estés súper consagrado. Cuando el pastor Ismael se enfermó de COVID,
Yo les conté la otra vez que nosotros tuvimos el tiempo de más consagración. Toda la pandemia ayunábamos. Leímos todo el Apocalipsis y mis hijos empezaron a aprender la palabra. O sea, yo decía, aquí estoy en la gloria. Y de repente se estaba muriendo el pastor. Y yo decía, Señor, empezaba a analizarme, ¿qué pecado tendré? ¿En qué pequé? Y el Espíritu Santo solo me decía, esta leve tribulación es momentánea y está provocando en ti un mayor y eterno peso de tu gloria. Entonces en ese momento uno no lo puede ver. En el caso nuestro era un momento preciado que teníamos con el Señor para tener más consagración y estaba viniendo un caos. O sea, el pastor que usted ve hoy día se podía morir y no bastó con eso. Cuando ya Dios hizo el milagro, lo sanó, los médicos decían que no iba a caminar, que no iba a cantar, que no iba a poder nunca más predicar. Y llegó como un bebé a mis brazos, porque así llegó su pastor. Mi madre es testigo, mis hijos. Estaba todo un poco más quieto, tuvimos que aislarlo porque él quedó igual que un bebé, con su sistema inmunológico muy bajo. Por lo tanto, los médicos dijeron, él se resfría, se muere. O sea, imagínense el trauma que yo tenía. Entonces estábamos aislados en la casa. Pero resulta que Dios es tan maravilloso que dijo, te voy a prender el horno 7 veces más. Y el pastor Walter, su padre, fallece inesperadamente de un día para otro, de tuberculosis. Pensábamos nosotros que estaba erradicada la tuberculosis en Chile. ¿Usted ha escuchado hablar de tuberculosis acá? Ahora, hace poco está el boom, para que se cuide de eso. No sabíamos que tenía eso. Murió de la noche a la mañana mi suegro. Y nosotros lo cuidamos ese mes sin saber lo que tenía. Y como mi esposo tenía el sistema inmunológico bajo, el único que se contagió fue él. O sea, usted puede creer que en mi mente yo decía, Señor, ya, estuve intubado. No lo pude ver en un mes. O sea, hay un llamado. Tú nos llamaste al pastorado, ¿qué voy a quedarme sola? ¿Voy a perder el ministerio? Pero la tuberculosis, somos una lepra. Y yo sentía que espiritualmente es donde más buscamos al Señor. Y tuvimos que aislarnos un año completo encerrados en casa. Porque si salíamos, no porque fuéramos a contagiar al resto, porque él quedó como un niño de cristal. Entonces los doctores eran súper certeros. Él se vuelve a contagiar, se va a morir. O sea, no hay otra, sus pulmones están con tuberculosis ahora. O sea, olvídate que le dé COVID de nuevo. ¿Qué hicimos nosotros? Obedientes. Nos encerramos, orábamos al Señor, clamábamos sin dejar de orar. Y adivine qué. De repente nos va a visitar mi mamá porque no podía ir nadie. Y ella me dice, ya no aguanto más, estoy sana, necesito llevarle unas cosas. Y llega mi mamá, nos ve, oró con nosotros, se va. A las 12 de la noche me llama de la urgencia. Mamá, ¿qué te pasa? Es que no sé, pero tranquila, si debo estar un poco resfriada. ¡Ay, Señor! COVID, tenía mi mamá COVID, no sabía que lo tenía. O sea, tuberculosis, toda la familia, y con COVID nuevamente. Siento la presencia del Señor, porque fue un proceso muy duro. Pero nunca dejamos de creer. La carne la tenía hecha tira por dentro, el temor. ¿Usted ha sentido temor? Ese miedo de que algo va a suceder. Pero yo le hacía cazuelas de pollo y le oraba. Yo decía, Señor, la cazuela de pollo lo va a levantar. Y no le pasó nada. O sea, estaba con tuberculosis, le dio COVID, pasamos los 7 días y aquí está hoy día aquí con ustedes vivo. Y usted está en esta iglesia gracias a que Dios hizo un milagro en este pastor. Lo cuento no para jactarme, porque nosotros pensamos y decimos, después, entre la prueba y el propósito, o sea, todos ustedes necesitaban una iglesia donde congregarse. Algunos de ustedes nunca habían ido a una iglesia evangélica. Otros se habían apartado del Señor. Si esto no hubiésemos vivido, usted no estaría acá. Si el pastor se hubiese muerto, usted no estaría acá. Hay un propósito, ¿no? Tremendo propósito. Pero en el momento teníamos que perseverar, teníamos que adorar. O sea, Renato era pequeño y ocupó el rol de su padre. Por eso es que los niños, los jóvenes, no porque tengan la edad no van a adorar. Leíamos los salmos, leíamos la Biblia, adorábamos al Señor. Yo decía, Señor, no quiero danzar. Danzaba en mi pieza, parecía loca, como David danzaba.
Hacía todo lo contrario a lo que la carne tuya te va a decir que no hagas. Cuando tú estás mal, la carne te va a decir no vayas a la iglesia, no adores al Señor. Si no tienes plata, no ofrendes porque te va a faltar. No diezmes porque el pastor se va a quedar con tus diezmos. Vamos a hacer todo lo contrario. Pero Dios no quiere eso. Ahora, un cuarto beneficio es que el proceso de la prueba modela nuestro carácter y nos hace parecernos más al Señor. O sea, aquí tenemos que tener dominio propio, el fruto del Espíritu en nosotros, ¿verdad? Las características de ese fruto, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la mansedumbre, la fe, la templanza. O sea, nosotros nos llamamos cristianos porque somos hijos de Cristo, tenemos que parecernos a Cristo. Entonces, si nuestros amigos dicen que nos decimos somos cristianos, pero estamos tomando a la par con ellos, estamos fumando como ellos fuman, ¿qué van a decir ellos? O echamos garabatos como ellos lo hacen. Nuestro carácter tiene que ser santificado. Ahora, si tú lo has hecho, este es el día de tu salvación. No te sientas culpable por eso, porque todos estamos en un proceso. Pero vengo de parte de Dios a decirte que necesitas formar tu carácter. Y para eso están las pruebas, para moldearnos, para parecernos más a Él. O sea, sin duda mi fe no fue la misma después de ese proceso. Incluso yo siempre como pastora decía, hermanos, tenemos que tener paz, shalom, que es completa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y cuando yo estaba en esa incertidumbre, yo decía, Señor, no siento esa paz. ¿Dónde está esa paz que sobrepasa todo? Siento angustia. Entonces tenía que ¿cómo se dice? Automodelarme, no sé, y decir, a ver, tu palabra dice que tu paz supera todo. Entonces tengo que respirar profundo y decir, Señor, e incluso si se muere, es tu voluntad. ¿Qué puedo hacer yo? O sea, se va con Cristo. ¿Y voy a tener que amarte igual? ¿O si tú te llevas a mi esposo? No, pues Señor, ¿por qué te lo llevaste? Si era mi esposo, pues, era el pastor de la iglesia. Cuando el pastor volvió me decía, ¿sabes qué? Estamos tan apegados a la vida. Y le decía, pero no, es que amor, yo no quería que te murieras. Estamos apegados a la vida. ¿Quién quiere que se muera un ser amado? Nadie. Pero Cristo es soberano. Él sabe a quién se lleva antes, a quién se lleva después. Él es soberano. Ahora, 2 de Corintios, 2 de Corintios dice el capítulo 4, verso 17, que este versículo a mí se me grabó en mi corazón. Por eso es que usted debería anotar estos versículos y cuando usted esté en prueba, ponerlo en su refrigerador, en su velador, anotarlos. Esta leve tribulación es momentánea y produce en nosotros un cada vez más y eterno peso de gloria. O sea, el Señor te está advirtiendo que hay una tribulación que es leve y momentánea, o sea que tiene fecha de caducidad, tu proceso va a pasar, esto también va a pasar, tiene fecha de término, tu problema no va a durar toda la vida, tu enfermedad no va a durar toda la vida. Y aunque durara años, algo el Señor te quiere enseñar, algo el Señor quiere moldear en tu corazón, en tu vida. O sea, hay un propósito detrás. Romanos 8, 18 dice, pues tengo por cierto, o sea, estoy seguro, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. O sea, si ahora lo estoy pasando mal, sé que después no va a ser así. Sé que si yo me alineo al Señor, voy a tener una vida eterna con Él, donde no va a haber hambre, no va a haber sufrimiento, no va a haber dolor, y nos vamos a gozar con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Otro beneficio, se da cuenta que usted tiene que empezar a analizar cuando esté probado. Ya, Señor, ¿qué me está enseñando tu palabra? Es que hay beneficios de esto. Entonces miramos la prueba desde acá afuera, no estando en la cueva, sino que la miro desde afuera. Ya, esto lo voy a pasar tomado de tu mano. ¿Cómo lo vas a hacer? No lo sé, pero no me suelto de tu mano en el proceso, porque sé que hay un propósito grande después de esto. Después de un gran dolor en tu vida viene una gran victoria, entonces yo no me suelto de eso. Amén. Cuando todo va bien, es súper fácil confiar en las promesas del Señor. Confiar en las fuerzas. La crisis nos enseña a depender completamente de Dios, reconociendo que sin Él no podemos avanzar. Ese es el problema, que cuando estamos bien, estamos súper buenos cristianos, somos súper buenos, pero cuando estamos mal empezamos a dudar. ¿Y por qué Dios permite esto?
Si yo amo, si yo voy a la iglesia, si yo soy bueno, si dejé mi pasado. ¿Y por qué Dios me manda esto? Y nos enojamos con Dios. E incluso me ha tocado ministrar a personas que le contestan a Dios. Ya, pues Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Entonces, no, si Dios es soberano, Él sabe y nos enseña a depender absolutamente de Él. Sexto beneficio, manifiesta el poder de Dios en nuestra vida. Yo me acuerdo que en ese proceso, antes de que el pastor cayera enfermo, nosotros orábamos, ¿te acuerdas, amor? La gloria de Dios. Nosotros queríamos un avivamiento, un fuego. Antes de que pasara todo, entonces dijimos, la pandemia viene el avivamiento. Bueno, y pasó un poco así. Entonces empezamos a orar, Señor, queremos tu gloria, queremos verte, ya. Y pasó todo esto. Cuando Él vuelve un día, Él quería cantar y no podía. Entonces Él tomaba la guitarra y yo le decía, tranquilo, nosotros íbamos a hacer altares, hacíamos altares de adoración. Y lloraba el pastor porque no podía cantar, no podía hablar y se sentía impotente. Y en un minuto le salió su voz y suavecito pudo adorar al Señor. Y el Espíritu Santo me habla y me dice, ahora estás viendo mi gloria. O sea, aquí hay un milagro. Cuando hay un milagro, hay una gloria de Dios. Pero los milagros suceden después de los procesos difíciles. Así que gózate, gloríate en el Señor, porque después de tu proceso difícil vas a ver un gran milagro. No un milagro pequeño, un gran milagro. Aleluya. 2 de Corintios, capítulo 12, verso 9. Y me ha dicho Jehová, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Esto nos cuesta. Cuando somos débiles, el Señor se muestra fuerte. La prueba abre la puerta para un milagro, para respuestas inesperadas, para ver el poder sobrenatural de Dios. Si no fuéramos probados, ¿cómo vamos a ver su poder sobrenatural? Amén. Ahora, yo creo que usted entienda que hay personas que me dicen, pastora, estoy cansado, no doy más. A veces quiero hoy tirar la esponja, no doy más. Ahí arrodíllate en tu habitación y dile, Señor, me siento débil, me siento triste, no soy capaz. Pero en esa debilidad el Señor se va a glorificar en tu vida. En el verano me invitaron a predicar a una iglesia y yo estaba muy enferma. Y apliqué esta palabra, le decía, Señor, ¿cómo voy a ir a predicar? Me siento débil, no podía hablar, estaba con muchas enfermedades. Y Dios me usó en esa debilidad. Y llegué y no sabía, y eran puras pastoras donde tuve que ir a predicar. Entonces yo le decía, Señor, no estoy bien. Es bueno que tú le digas al Señor cómo te sientes. Estoy triste, no me siento bien, estoy cansado. Pero ¿sabe lo que no tiene que hacer? Porque la boca tiene poder para bendecir y para maldecir. No diga estoy muerto, estoy reventada. Imagínense si estuviera reventado. Imagínense si estuviera muerto. Estamos vivos todos, podemos respirar. A mí también me pasa, entiéndame. Pero cuando lo hago yo digo, no, Señor, perdóname. Porque si no, ¿qué vamos a profetizar? Eso es profetizar, hablar con nuestros labios. Estoy muerto. Muerto va a estar. Entonces no, cuando llegue a la casa nos vamos a hacer una tarea todos, porque todo nos pasa. Vamos a llegar y vamos a decir, estoy súper cansado, tuve un día difícil. Ya, por último estoy chata ya, a eso se lo acepto. Pero no digamos más, estoy muerto. No, porque los muertos están muertos. Nosotros estamos vivos, amén. Así que no declaremos mal. Saquemos eso de nuestros labios. Ahora, ya vimos los beneficios. Entonces, cuando usted sea aprobado en una prueba pequeña o en una prueba gigante, usted va a decir, gracias, Señor, por esto. No lo entiendo, no sé lo que tú vas a hacer ni cuándo lo vas a hacer. No entiendo por qué, Señor, si yo estaba tratando de hacer las cosas bien. Pero, Señor, gracias, porque en medio de este proceso sé que tú me vas a llevar a un gran suceso, a un gran propósito. Entonces vamos a dar gracias y vamos a entender los beneficios que tiene esta prueba, ¿amén? Ahora, hay cosas que nosotros no podemos perder jamás, de los jamases, en medio de la prueba. Primero, la fe, y es lo que más se ve débil, porque deberíamos tener una fe inquebrantable y tenemos una fe fingida. También yo lo experimenté en ese proceso. Porque yo decía, ay no, vamos, power, voy a guerrear. Y resulta que empecé a angustiarme. Porque yo decía, ¿qué van a hacer mis hijos sin su papá? ¿Qué voy a hacer con la iglesia? Además que la gente, a veces, el prójimo nos ayuda mucho, como decía la hermana Yesenia el otro día. Me llamaban en vez de para orar por mí, pastora, ayúdeme, tengo este problema. Hermana, el pastor se está muriendo, necesito que usted ore por mí.
Y la gente no se da cuenta que los pastores también necesitan su oración. Aprovecho de tirar ahí porque claro, porque a veces también estamos tristes, también tenemos pruebas. Y créanme que nuestras pruebas a veces son mucho más difíciles que las suyas, porque por algo somos pastores también, somos probados. En Lucas 22, 32, Lucas 22, 32, dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte, y una vez confirma a tus hermanos. O sea, siempre el enemigo va a querer zarandearnos. Perdón, entonces Lucas 22, 31, 32. Para que lo noten bien, Lucas 22, 31, 32. Siempre Satanás va a pedirte para zarandearte, siempre va a querer hacerte daño. Dice la Biblia que anda como león rugiente buscando a quien hacer daño. El zarandeo es cuando viene y te sacuden como te zamarrean. ¿Han sido zamarreados? Levante su mano quien ha sido zarandeado. Todos los días. Pero el Señor está orando por nosotros para que nos falte nuestra fe. Entonces ahí es donde tenemos que entender, ya no. O sea, estoy siendo sacudido, pero no me voy a mover. Qué maravilloso es cuando Sadrac, Mesach y Abednego estuvieron en el horno y el cuarto que entró al horno fue Dios. El cuarto que estuvo allí. O sea, estaba Él ahí. O sea, en tu proceso tú no estás solo, tú no estás sola. El Señor está contigo. No lo puedes ver, pero tienes que aprender a sentirlo. Por eso es que tienes que buscarlo con mayor intensidad para que puedas sentirlo. Entonces, no podemos perder la fe. 2, no podemos perder el gozo. Aquí sí que lo perdemos. Porque aquí se nos sale toda la carne, que hablaba el pastor Ismael la semana pasada. Santiago 1, versos 2, 3. Hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. O sea, tenemos que gozarnos lo que hablábamos delante. O sea, hoy, qué chistoso, quedé sin ni uno, no tengo, pero algo el Señor va a hacer en mi vida. Entonces, es chistoso, pero cuando usted le choca en el auto, ¿se goza? Hermano Héctor, cuando usted chocó, no es para reírse. Él hace poquito tuvo una situación en su auto. Uno no se ríe, ay, gracias Señor, me chocaron el auto. Eso hay que hacer. Eso hay que hacer. Señor, si me chocaron el auto, porque tú me vas a dar un auto mejor. Aleluya. Entonces usted se goza en medio de la prueba. Amén. Es difícil gozarse, pero ¿sabe lo que yo hago como consejo? Cuando hay una prueba difícil en mi casa, yo pongo alabanzas. Entonces, a través de la alabanza me voy gozando. Y eso hace que mi carne no se duela, porque si no pongo alabanza y me pongo a escuchar el noticiero central, olvídese, me voy a llenar de amargura. Entonces, yo cuando estoy incluso irritable en mi carácter, o estoy mal, porque todos tenemos días difíciles, pongo alabanza. Entonces, hago lo contrario a lo que mi carne está sintiendo y me gozo. Amén. Entonces, no podemos perder la fe, el gozo, y tercero, no podemos perder la paz. O sea, aquí no se nos pueden salir los garabatos, las cosas malas. No, o sea, aquí no se nos puede salir el viejo hombre porque ya está crucificado en la cruz. Entonces no se puede salir el viejo hombre. Juan 14, 27, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como la da el mundo. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. O sea, el Señor nos advierte. ¿Sabe cuál es el problema? Que no leemos la Biblia, pues. Por eso yo le estoy dando un dulcecito para que usted lea la Biblia. Claro, porque si leyéramos, entonces cada vez que nos pasa algo, ya, a ver, voy a buscar. Señor, háblame. Y eso nos daría paz. A mí me da paz cuando yo leo esto. O sea, no tengáis miedo. ¿Me entiende? Juan 16, 33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis ¿qué? Aflicción. Pero confiad, yo he vencido al mundo. O sea, el Señor nos advierte. Dice la Biblia que es necesario que vengan tropiezos. En ningún momento dice el Señor, vas a aceptarme a mí, te vas a bautizar y nunca más vas a tener un problema.
No nos dice eso el Señor, nos dice que es necesario, o sea, que va a venir aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo, o sea, yo voy a estar contigo en medio de ese proceso, en medio de esa prueba, hasta ver el propósito que tengo para ti. Amén. La prueba podrá quitarte amistades, te va a quitar una posición muchas veces, recursos económicos, incluso familia. A veces vas a perder a seres amados en medio de una prueba. Incluso quedarte solo o sola. Pero en ese desierto, lo que nunca vas a perder es el amor del Padre. Nunca. Él siempre va a estar contigo. Aunque padre y madre te dejaran, con todo el Señor te recogerá. Con todo el Señor hará algo grande en ti. Entonces no importa lo que has perdido hasta ahora en medio de los procesos. Quizás perdiste amigos, quizás perdiste relaciones, quizás tú eras un líder en otra iglesia y hoy día a lo mejor estás aquí. Pero si lo perdiste es porque Dios tiene algo mejor para ti. Amén. Ahora, hay herramientas que el Señor nos da para nosotros enfrentar estas pruebas. ¿Quieres saber cuáles son? Amén. Número 1, la palabra de Dios. Esa es nuestra primera herramienta para enfrentar estas crisis. Si buscamos algo de que afirmarnos en medio de la prueba es la palabra. O sea, si yo no entiendo nada, incluso no le entiendo al pastor, me dio un consejo, pero el pastor está equivocado con ese consejo. Bueno, voy a la palabra. Muchos cristianos se equivocan en las iglesias y se van ofendidos con un pastor o con un líder que les dijo algo porque no saben de la Biblia. Entonces usted tiene que estudiar la palabra para saber lo que le estamos enseñando. Amén. Isaías 43:2 dice: cuando pases por las aguas, o sea, vas a pasar por aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. O sea, el Señor nos dice, vas a pasar por el fuego, vamos a pasar por situaciones difíciles, pero vas a salir de ahí, el Señor te va a rescatar, Él te va a liberar. Después de ese proceso vendrá un gran propósito en tu vida, para tu familia, para tus hijos, para tu casa, para tus recursos financieros, para esta iglesia, después de ese gran propósito que nosotros pasamos. Quiero decirles algo, ahora que llegó Eduardo me acordé, voy a tocar una cosita, no tuya personal, pero cuando el pastor Ismael estaba así antes de irse a la clínica, tenía 40 de fiebre por 10 días, no se le pasaba. Y yo no conocía a Eduardo, y Eduardo tenía una situación difícil, que estaba enfrentando una prueba a él, y recurrió al pastor, porque se acordaba que él siempre le hablaba de Dios. Y yo veía al pastor que estaba agonizando, ministrando a Eduardo, que de hecho me lo mostró el otro día el video porque lo tenía guardado, y yo le dije, ¿ah? Patelaucha. Y yo le decía, muéstramelo, quiero saber con evidencias del poder de Dios. Y él apenas le hablaba y oró por Eduardo. Antes de irse a la clínica, o sea, él ministró a alguien, ayudó a Eduardo. Y yo creo que una de esas cosas es porque Eduardo hoy día está en esta casa, amén. Entonces, siempre Dios te va a usar, siempre Dios va a usar tu proceso para bendecir la vida de otros. Incluso cuando él se fue y despertó del coma, me hablaba de Eduardo. Yo le decía, no te preocupes de Eduardo, te estás muriendo. Yo le decía, mi amor, después vemos a Eduardo. Perdón, Eduardo, pero se estaba muriendo. Y él me decía, el chico necesita de Dios, es mi amigo. Entonces, ¿sabéis lo que pasa? Que nosotros estamos probados y nos metimos en la cama, nos queremos tapar y que nadie nos vea. Pero alrededor tuyo hay alguien que está peor que tú. Tú estás, Elizabeth, en ese hospital estaba y la gente que estaba al lado estaba peor que tú. Y más encima que en un hospital hay gente que no tiene a Cristo. Yo decía, ¿cómo lo hace la gente que está en esa situación que no tiene a Dios? Entonces, es tremendo. Ahí donde uno empieza a ver el macro de la prueba y decir, Señor, hay un propósito detrás. Lo que el pastor no sabía es que iban a pasar años, iba a tener la iglesia acá, Eduardo iba a llegar y todo eso iba a suceder. Entonces, podemos decir que entre la prueba y el propósito hay algo maravilloso, hay algo maravilloso. Aleluya. Segunda de Corintios 4:8 dice, ¿estamos atribulados en todo? Sí. Claro que sí, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, te persiguen, te hacen cosas, no importa, no estamos desamparados, derribados, pero no destruidos. O sea, podemos estar apenas, pero no estamos destruidos, el Señor está contigo, está conmigo. Entonces, ¿por qué te angustias? ¿Por qué dejas de venir a la iglesia cuando tuviste un problema? ¿Por qué hacemos eso? Entonces, la primera herramienta para enfrentar esto es la palabra del Señor. Amén. No se nos va a olvidar nunca.
Entonces, cuando usted diga, estoy triste, la pastora dijo que yo tenía que ir a la palabra, no solamente por un dulce, sino que porque la palabra es vida. Amén. 2 de Corintios, la segunda herramienta, que esta es una que amo yo y que es maravillosa, es la oración y la adoración. Cuando usted se va de vacaciones, en el auto, en el bus donde vaya, o si va en avión, no sé, pone audífono, escucha música, ¿verdad? Es como ya salí de vacaciones, no sé cómo se llama esa canción. Y uno empieza a escuchar música y va súper feliz. Pero cuando estamos tristes, no queremos escuchar música. Menos adorar al Señor. ¿Cómo voy a adorar? ¿Cómo voy a levantar las manos si estoy enojado? Si tengo ira, si tengo rabia. Pero dice, no adoramos a Dios solo cuando todo va bien. La verdadera adoración nace cuando elegimos rendirnos a Dios incluso en medio del dolor, en medio de la confusión, en medio del temor. La adoración, esto por favor necesito, hermanos, que se lo graben en el corazón. Y le pido al Espíritu Santo que usted lo pueda atesorar. La adoración no se trata de cómo yo me siento, sino de quién es Él. Yo adoro al Señor por quién es Él, porque entiendo que Él me amó primero, por eso le amo. No le adoro si todo no está bien en mi casa, si me van a echar, si me divorcié, si me separé, si me dejaron, si no tengo dinero. No le adoro por eso. Le adoro porque lo amo a Él primero, porque se me reveló quién es Él. Pablo y Silas estaban en la cárcel de Filipos. Vamos a leer Hechos 16, capítulo 16, versos del 23 al 31. Hechos 16, 23 al 31. ¿Voy bien en la hora? Me voy a alargar. Las mujeres nos tomamos hoy día la... Dice así, después de haberles azotado, ¿cuánto tiempo después de haberles azotado? Mucho tiempo. Los echaron en la cárcel, o sea, ya los habían azotado a Pablo y Silas, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. 24. El cual, recibido este mandato, el carcelero, los metió en el calabozo de más adentro. Volvemos al horno de fuego, es lo mismo. Yo me imagino, yo le decía al pastor, ese calabozo tiene que haber sido el peor, como de alta seguridad, pero en esos años terrible. O sea, hoy día las cárceles son un poco más modernas. O sea, más encima los tomaron presos, los azotaron mucho tiempo, los metieron en el calabozo de más adentro. Y les aseguró los pies en el cepo. O sea, además no se podían mover. 25. Pero a medianoche, ¿qué estaban haciendo Pablo y Silas? Dígalo usted fuerte. Orando, Pablo y Silas, ¿qué más hacían? Cantaban himnos a Dios y los presos los oían. O sea, mientras tú estés angustiado en tu prueba y estés adorando al Señor, tu familia va a ver, tu familia que no es cristiana, tus hijos que se han ido al mundo, van a ver lo que está sucediendo contigo. Porque eso pasaba, los presos estaban viendo que estos hombres estaban adorando. Y mire lo que pasó. Entonces, y aquí viene lo sobrenatural de Dios, sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron, no solamente de Pablo y Silas. Cuando tú estés peleando por un milagro, tu entorno va a ser afectado, tu atmósfera va a cambiar, tu esposa va a llegar a la casa, tu esposo que no es cristiano va a llegar, tus hijos, tu familia, tu economía va a cambiar, porque ellos estaban usando las herramientas de Dios, oraban y adoraban. Amén. 27. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar. O sea, vino convicción de pecado a él, pensando en que los presos habían huido. Y dicho, ¿qué voy a hacer? Y se quería matar. 28. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. O sea, ya los presos habían ido a este calabozo donde estaba el mambo, estaban todos adorando, alabando al Señor. Yo me imagino la situación, o sea, imagínense cuando usted esté mal. Usted va a llamar a sus amigos de la iglesia, vengan, vamos a orar todos por esta situación. No empezamos, no saben nada, la lucha tiene cáncer, qué terrible. Y nos angustiamos. En vez de decir, ¿tiene cáncer? Ok, vamos a adorar al Señor. No hacemos eso. Ahora tenemos que hacerlo. Ahora vamos a tener que hacerlo. 28, seguimos, lo leí 29, perdón. Él entonces,
pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas. 30. Y sacándoles le dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? O sea, vino automáticamente, cayeron los velos de este carcelero. Eso es lo que quiero que tú entiendas hoy día, que en tu proceso algo va a suceder en tu familia, algo va a suceder en tu casa, algo va a suceder porque después de la prueba hay un propósito mayor entre medio. Amén. ¿Cuál leí? ¿El 29? 30. Y sacándole les dijo, señores, ya. 31. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cree en el Señor Jesucristo y vas a ser salvo tú y tu casa. No te preocupes de ese entremedio del proceso, porque hay un gran propósito, amén. 3 cosas pueden pasar cuando en medio de las pruebas oras, adoras y crees en la palabra. Tu entorno va a cambiar, se manifiesta el poder sobrenatural de Dios, las puertas se abren, las cadenas son rotas, otros son salvos mediante tu testimonio. Eso es lo más maravilloso. Yo me acuerdo que cuando me volví de esos 7 años del mundo, todas mis amigas querían tener lo que yo tenía. Al principio, ¿cómo te vas a casar? ¿Estás loca con un pastor? Pero después ellas me llaman ahora a mí para pedirme ayuda. Ora por mí, tú estás más cerca de Dios. Entonces ahí está el testimonio. Ahora usted tiene que dar fruto y no jugo. Porque si da jugo, dígame a eso por favor, porque si damos puro jugo. Ahora, tu dolor y proceso que estás viviendo no es en vano. Es una plataforma para el propósito por el cual fuiste creado por Dios. Es una plataforma, repítelo, es una plataforma por el cual fui creado por Dios. Todo lo que estás pasando, por más difícil que sea, no es tu final. No lo es. Es el escenario donde Dios te va a mostrar su poder. Es el escenario donde Dios te va a decir, mira lo que hice contigo, mira lo que hice con tu casa, mira lo que hice con tus padres, mira lo que hice con tus amigos, mira lo que hizo Dios. Aleluya. Y quiero mostrarles, y quiero que pongan mucha atención a un testimonio que solo les voy a mostrar por la hora, les voy a hablar en grandes rasgos el testimonio, pero lo voy a mandar al WhatsApp de la iglesia en la tarde y le voy a pedir por favor que usted lo vea completo. A lo mejor algunos ya lo han visto. Es un testimonio que con el pastor nos marcó tremendamente, lo han compartido otros pastores, de una mujer que se llama Jennifer Vázquez. Ella es colombiana. No sé si alguien lo ha visto. Ella era una mujer normal y de un día para otro queda completamente inmovilizada, pero su conciencia normal. O sea, ella iba a su trabajo normal, cuando de repente entró a la oficina, quiso abrir la puerta y su cuerpo quedó inmóvil. Pero ella tenía tanta como tranquilidad que empezó a ir a los médicos a hacerse exámenes y los médicos se dieron por vencidos porque experimentaron tanto con ella y no sabían lo que tenía. El primer diagnóstico fue síndrome de Guillain-Barré, que es un síndrome que te empieza a paralizar el cuerpo, pero las personas quedan como en estado vegetativo. El problema es que esta mujer estaba vegetal, pero el ojo derecho de su cuerpo, su pupila podía comunicarse, imagínense, la pupila. O sea, yo pensé que hacía esto y se comunicaba con un sí y un no, pero no, era por dentro se comunicaba. Entonces los doctores dijeron, esto no es solamente el síndrome de Guillain-Barré, aquí hay algo más. Bueno, pero como descubren que se puede comunicar, cambian este diagnóstico a síndrome de enclaustramiento. Esto es real lo que vamos a ver hoy día. Todavía no ponga, yo te voy a decir. Y con el pastor no podíamos entender cuál es el síndrome de enclaustramiento. Es como si una persona estuviera en un ataúd, muerta, pero su conciencia estaba viva. Es tremendo, tremendo. A mí me impactó tremendamente. O sea, todo lo que nosotros que estamos aquí hemos pasado no se compara. La familia intentó todo para ayudarla. Brujos, santería, medicina alternativa, monjes de Brasil. Pero Jennifer creía en Dios. Ella no era cristiana como nosotros, pero creía en Dios. Entonces ella decía, obviamente no tenía una relación con él, pero decía, creía. Entonces decía, mientras la familia hacía todas estas cosas, ella decía, no le voy a deber un milagro a estas personas. O sea, nada resulta.
yo no le voy a deber mi milagro. Si Dios hace algo, es por Dios, no por esta gente. Todo esto lo decía en su mente, porque ella no estaba hablando. Pasó 8 años en coma. 8, hermanos. El testimonio usted lo va a escuchar. 8 años así. De la UCI la llevaron a su casa con diferentes equipos médicos, donde el hermano en su desesperación hacía letras de abecedario para mostrarle, y ella con la pupila trataba de generar, por ejemplo, de decirles que estaba viva, porque los doctores ya decían, hay que matarla, desconectémosla, y ella decía, no me maten, estoy viva. Es tremendo, es como si hubiese estado en un ataúd muerta. El hermano fue tanto dolor de verla así que se cansó a ratos. La única que no se cansó fue su mamá. En un minuto le daban tanto medicamento que se le paralizaba la pupila, entonces ya no tenía ni una forma de contactarse con los demás. ¿Y sabe lo que hacía? Le subía el ritmo cardíaco y la enfermera decía, hoy le subió el ritmo, se iba para el otro lado, le bajó. No, esto no es normal, ella se quiere comunicar. Y con las pulsaciones del corazón, ella se comunicaba para decir, estoy viva, no me maten. O sea, yo siento la presencia del Señor porque es tremendo lo que Dios hizo con esta mujer. Ahora, pasaron 8 años. Es por esta razón que ella decide, después de todo este proceso, ella veía en la noche, no podía dormir. Y le trataba de decir a la enfermera que veía demonios, veía a los perros que venían a comerse su carne en la noche. Entonces ya no quería dormir, porque en el fondo decía, ¿para qué voy a estar viva? Entonces mejor, si me voy, Dios me lleva. Pero así no es vida para mí ni para mi madre. No quería que llegara la noche y pedía que la sedaran. Como podía comunicarse con esa pupila, imagínense lo que eso significaba. Dice que todo ese proceso los doctores, algunos le contaban su vida, otros llegaban como si fuera un mueble más. Ella pudo ver lo peor entre la prueba y el propósito, pudo ver lo peor del ser humano. Dice que a veces apenas la limpiaban y que ella escuchaba como las enfermeras decían, si está un mueble nomás, no hagáis nada con ella. Ella no lo podía creer porque lo que la enfermera no sabía es que ella estaba consciente de todo. Fue tanto que ella decide, justo la enfermera puso la tele y estaban hablando que en Colombia habían aceptado la eutanasia. Y dice, eso hay que hacer. Yo voy a aceptar, voy a firmar la carta, voy a tratar de hacerles ver que quiero que me maten, porque así no puedo estar. Bueno, después de todo ese proceso, la mamá con dolor aceptó la eutanasia, pero resulta que la mamá fue a su trabajo y la vieron tan mal que habían unas cristianas en el trabajo de la mamá, unas hermanas que eran líderes de una iglesia, y le dicen, nosotros creemos que Dios puede hacer algo, déjanos ir. Y la mamá le dijo a la hija, y la hija le trató de comunicar diciéndole, han venido brujos, ¿cómo no van a venir unas hermanas de una iglesia? Que vengan, si total ya me voy a morir. Llegaron las hermanas a visitarla, entraron a su habitación y dice que ella sintió paz. Fue una paz shalom sobrenatural. Y dice que le pasa una carta a Jennifer, que había pedido a las enfermeras que le redactaran, para que le preguntaran al pastor de las hermanas, con cosas que ella le preguntaba a Dios, seguramente el por qué estaba pasando eso. ¿Cuál era el propósito de eso, de que ella estuviera así? ¿Por qué mejor el Señor no se la llevaba? O sea, yo me imagino el dolor de estar 8 años viva, enclaustrada en un cuerpo muerto. ¿Se imaginan? O sea, vaya pensando que sus problemas no tienen nada que ver con lo que vive esta mujer, ni mis problemas. El pastor le manda a decir, el pastor le dice que ella no conoce a Dios. Díganle que Jennifer no conoce a Dios. Ella se molestó. ¿Cómo que no lo conozco? Dice que entró en rabia. Todo eso tenía ahí, estando ahí consciente. Bipolaridad le daba, un día sí, un día no. Dice, ¿cómo? Si yo tengo mi relación con Dios, pues yo converso con Él. Un Dios de bolsillo, un Dios de los 5 panes y los 2 peces. Entonces se molestó mucho. Pero al final, ella decide aceptar al Señor en su corazón y las hermanas hacen una oración por ella y recibe al Señor en su corazón. Ahora, ellos no le presentaron una religión ni un ritual, le presentaron a la persona de Jesús y así ella se le revela el hambre por conocer quién es Jesús estando en coma. Su estado pasó a segundo plano, algo le pasó interiormente, todo esto ya lo cuenta en su testimonio ahora. Algo le pasó interiormente, ya no se enfocó más en la situación, no se enfocó en su prueba ni en el dolor que estaba sucediendo, se enfocó solamente en conocerlo a Él.
No le importó la añadidura. A ella no le importaba si lo dejaba viva Dios o no, o si le iban a hacer la eutanasia. Ella decía que le leía a los hermanos durante un año. Ella aplazó la eutanasia y los hermanos le leían la Biblia. Y dice, Jesús hizo eso por mí. Las parábolas. Dice que se empezó a enamorar de Dios, de la vida de Jesús, que no podía creer lo que estaba pasando. Entonces, no importa, ahora me puedo morir feliz porque sé quién es Jesús. Ya tuvo un encuentro con Él. Pasó un año desde este proceso que le habían autorizado la eutanasia. Y los médicos esperaban que ella dijera la fecha, el día de su muerte. Pero como ella se enamoró del Señor, comenzó a experimentar un gozo y una paz sobrenatural. Y eso marcó la diferencia en medio de la prueba. Todo lo que hemos estado hablando de la palabra, o sea, esta mujer se gozó en medio del dolor. Dice que ella hacía ¿cómo se llamaba, amor? Como un día virtual. Se levantaba, un paseo virtual, mental. Comía, sentía los olores del alimento para no morir ahí. O sea, lo hacía todo estando en coma, con su conciencia, para no morir en el intento ahí. En medio de esta prueba, Jennifer decía que podía morir ahora tranquila, porque ahora conocía a Dios. Pero el Señor tenía un propósito mayor con su vida y otros planes. Ella ya daba por hecho que se iba a morir, total, ya conocía a Jesús. En un mes sucedió un milagro sobrenatural, sin intervención de nadie más que del Señor. Le hicieron un procedimiento en la tráquea. Ella tenía una traqueotomía, un hoyito aquí, donde no podía respirar porque su tráquea estaba llena de tumores, con sangre, pelotas aquí. Su hígado muerto, su páncreas muerto. Hacía neumonías cada una semana. ¿Cuántos de aquí hemos estado enfermos? Nos resfriamos y nos sentimos a morir. Imagínense esta mujer. Entonces, ¿qué pasaba? Si le sacaban la cánula, ella se desangraba. Entonces ya no quería morir así, le daba miedo, prefería morir en la eutanasia. Entonces le dijo a la mamá, se trató de comunicar con el poco que se le movía porque le daban medicamentos y eran tan fuertes que le paralizaba la pupila, entonces ya no tenía cómo comunicarse y dijo, mamá, ahora quiero que me saquen la cánula. Si me voy a morir, me voy con Dios. Ya lo conocí. Así que este es el momento. No tengo miedo a que se me desangre todo. Le hacen el procedimiento, hermanos. No le pasó nada. No había neumonía, nada. Y el doctor le dice, y lo más loco es que no tienes nada en tu tráquea. Es como si nunca te hubiesen hecho una traqueotomía. Tú estás sano tu cuerpo. Tu hígado está sano, tu páncreas está sano. La mujer estaba sana. Entonces, ¿qué pasó? Empezó a sentir dolores del procedimiento porque antes estaba vegetal, no sentía. Todo lo que le hacían era un muñeco prácticamente, muerta. Y ahora empezó a sentir dolor. Entonces dijo, ahora sí, me puedo morir. Todo está bien. Ya al Señor le conocí, no quiero nada más. ¿Y sabe lo que pasó? La enfermera, ella dijo, antes de morirme, quiero que cambie la atmósfera de esta habitación. Entonces le decía a las enfermeras que pusieran alabanza, que pusieran prédicas en la habitación. Ya no quiero que nada contamine mi vista ni mis oídos. Y le ponen una prédica de un pastor X y el pastor da una palabra profética que ella no sabe si directamente iba para ella. Pero la palabra decía que hay una persona que está postrada y el Señor la va a sanar y la va a levantar y va a tener que dar testimonio de esto. Ella dijo, ¿seré yo? Ah, no. Entonces, hay un propósito en esto. No me quiero morir. Entonces dice que todo esto lo hacía mentalmente. Señor, si tú eres Dios, te conocí y me vas a dejar viva, entonces ya, que sea con todo. Si me quieres dejar cicatrices, déjame cicatrices, no importa, todas las que quieras. Pero por favor, déjame sin secuelas. Si me vas a dejar viva, que no se note que yo haya pasado por estos 8 años de coma. Y créame que empezó a ocurrir el milagro a los 2 días. Después de que ella hizo esa oración, su cara se empezó a normalizar. Sus dientes se caían porque estuvo 8 años así, imagínense. Dice que los ojos se le volvieron así normales como los tenemos nosotros. Empezó a mover los ojos, sentía el olor, el gusto. El cuerpo estaba paralizado. Y así el milagro no ocurrió completo. Estuvo 5 años más así. El total 13 años. Esto fue ahora en pandemia. 13 años. En pandemia terminó ese proceso para esta mujer. Y después de los 13 años, o sea,
quiero que tú entiendas que por eso es que cuando viene un proceso a veces viene otro. Y son muchos procesos simultáneos. Esta mujer dice que en esos 5 años que estaba un poco mejor, habían enfermeras que iban y la sedaban para robarle las cosas. O sea, igual seguían habiendo pruebas en medio de esa prueba. ¿Y sabe lo que pasó? En pandemia, cuando estábamos a lo mejor muchos mal, ella fue el mejor momento para ella porque pudo estudiar psicología. Estando en ese estado comenzó a estudiar. Y quiero que miren la foto como ella estaba. La primera foto, Cristian. Miren, ella es Jennifer Vázquez, colombiana. Cuando yo vi esta imagen, apaga un poquito la luz, Ale. Toda esta historia que le cuento lo vivió consciente. Lo nuestro no es nada. Cuando uno se da cuenta que hay otras personas que están peor que tu proceso, que no te alcanza a fin de mes, que te peleaste con tu esposa, que tus hijos están todavía en el mundo, pero están vivos. Esta mujer no podía y nunca dejó de creer en Dios y no era cristiana. Dios se le reveló estando en coma. Se le presentó la persona de Jesucristo estando en coma, iglesia. Porque ¿qué hacía ella? Ella pedía, ella adoraba, ella creía. Ella aplicaba la palabra no siendo cristiana. Entonces tú y yo tenemos que aplicarlo. Tenemos que aplicar la palabra del Señor. Mira, Cristian, pone. Y así está hoy día. Mire cómo está hoy día. Es un milagro de Dios esta mujer. Es una psicóloga cristiana. Es conferencista. Y sabe usted que Dios rehizo su vida. Dice que la única secuela que le queda es que no puede hacer esto. Pero estuvo 13 años. Yo le decía al pastor, no hubiese podido resistir eso. ¿Cómo? La angustia, dice que ella sentía angustia y no, tengo que tener paz. O sea, no sabía la Biblia. Y Dios se le reveló ahí. O sea, el Señor se te va a revelar en medio del proceso. Entre la prueba hay un propósito. O sea, entre la prueba y el propósito, Dios se te va a revelar a tu vida. Algo va a suceder. Oh, Señor, si esta mujer se hubiese dado por vencida, el plan de Dios no se habría cumplido. Hoy ella da testimonio por todo el mundo de un Dios vivo, de un Dios que sana, de un Dios que restaura, de un Dios real que está contigo también en medio de tu proceso. Si lo hizo con ella, lo va a hacer contigo también. Si lo hizo con ella, lo va a hacer contigo, lo va a hacer con tu familia, lo va a hacer en tu casa. Entonces cuando tú hoy día llegues y ves a lo mejor a tus familiares que no quieren, no te preocupes, pon alabanzas, gózate, ora, lee la Biblia, haz algo, porque Dios lo va a hacer con tu vida. No te des por vencido en medio del proceso. Dios tiene un propósito contigo. En Romanos 8:28 dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia, hambre, desnudez, peligro. A esta mujer ni siquiera eso, síndrome de enclaustramiento, ni eso la separó del amor de Cristo. Romanos 8:37, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor de Dios. Nada, ponte de pie, nada nos separará del amor de Cristo. Ni tu proceso, ni lo que estás viviendo, nada te separará del amor de Cristo. Nada. Dios hará algo contigo, Dios hará algo en tu casa. Hay un propósito en lo que estás viviendo, hay un propósito en lo que estás atravesando. Esa enfermedad no determina tu final. Esa enfermedad, Patricia, no determina tu final. Ese Parkinson no determina tu final. No, Dios puede hacer un milagro. Dios puede hacer un milagro en ustedes como familia, que a través de eso tus hijos lleguen a Cristo. Algo Dios va a hacer en esta casa. Con tu proceso algo Dios va a hacer. Levanta tus manos al Señor. Yo siento la presencia de Cristo. Entre el proceso y el propósito hay algo grande. Dios se manifiesta con dolor. Dios se manifiesta con su poder sobrenatural. Entre ese tiempo de angustia que has pasado, Dios te va a mostrar su gloria.
Dios te va a mostrar su poder, iglesia. Oh, Rabashekio Santo. Él es el Dios de Israel, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios que estuvo con Daniel en el foso de los leones. Ese Dios va a estar contigo. El Dios que estuvo con Sadrach, Mesach y Abednego estará contigo. El Dios que abrió la matriz de Ana, el Dios que dio vida a los huesos secos. Ese Dios va a estar contigo. Tus lágrimas te llevarán a un gran propósito. Tus lágrimas te llevarán a un propósito. Esta iglesia no estaría aquí si no fuera por un Dios vivo que le dio vida a mi esposo cuando todos decían que iba a morir. Tú no estarías aquí hoy día